Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Amigos, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. ¿Cómo está? Bien, pásale aquí, vamos a hablar. No quiere hablar. Va a estar aquí el presidente de Yacimientos, el señor Villegas, para hablarnos Yacimientos, Sucre, y le preguntaremos también algunos otros temitas. El tema que seguramente ya es de comentario y va a ser de comentario es el que ha sido escrito por periodistas españoles en una revista sobre el presidente Evo Morales. Lo que sí ya ha salido al comentario de los medios nacionales, de las redes nacionales, no confío en mis ministros. A veces no me dicen toda la verdad, a veces se olvidan. También habla de los fines de semana. A ver si más adelante les leo ese temita. Después de la pausa estamos de lleno en el programa. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, bien, gracias, bastante bien. Su encargado de comunicación ya me... ¿Qué tal, cómo está? Buenas noches. ¿La dirección? No tenía la dirección. ¿Y su asistente? Debe estar un poco perdido. ¿Ah, sí? No ha llegado. Bueno, pero ya estamos acá. ¿Qué tal le trata Sucre? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a los televidentes de Canal 4, a toda la población de Sucre. Estamos el 21 de mayo del 2014. Todos los miembros del directorio de YPG en la ciudad de Sucre, en el transcurso del día tuvimos una reunión del directorio de YPG para expresar nuestras congratulaciones a Sucre, a su población, en esta nueva efemérides. Una satisfacción realmente. Hemos trabajado intensamente, hemos terminado ya la reunión del directorio y bueno, hemos en un punto considerado todos los proyectos de hidrocarburos que están en curso y los que vienen en adelante. Sucre es un departamento que tiene un futuro muy promisorio en términos de hidrocarburos. Tiene campos ya relativamente viejos, como Vuelta Grande, y bueno, siempre Sucre ha vivido de esos campos, pero por razones naturales los campos han entrado en declinación. Y lamentablemente en decenios anteriores no tomaron decisiones de invertir. Hemos tomado en el gobierno del presidente Evo la decisión de hacer inversiones intensivas en la búsqueda de reservas y en ese sentido tiene varios proyectos el departamento de Chuquisaca. Los nuevos, porque seguramente más adelante vamos a entrar a reflexionar sobre Margarita y Huacaya, tenemos dos que son prácticamente los proyectos estrella de exploración en el departamento de Chuquisaca. Por una parte Guacareta y el bloque Acero. Otros, y eso. Son dos, son otros. Ya. Estos bloques están en su integridad en el departamento de Chuquisaca. YPG está trabajando en exploración conjuntamente con 3 empresas, con British Gas de Inglaterra, Total de Francia y Gazprom de Rusia. En la exploración de estos campos, uno de ellos, el caso de Guacareta, ya ha presentado el plan de desarrollo. El plan de desarrollo consiste en señalar qué es lo que va a ser los 5 años de exploración, que es el periodo que dura la búsqueda de nuevas reservas. Y el otro, el bloque Acero, estamos en notaría, en la fase última de protocolizar el contrato e inmediatamente inician las actividades exploratorias. Tenemos un optimismo moderado. Esperemos que a la finalización de los 5 años, que ese es el periodo de exploración, tengamos nuevas reservas y que esto beneficie por una parte al departamento de Chuquisaca
también a Bolivia, porque todos necesitamos recursos, necesitamos reservas de gas, de petróleo, de condensado. Por otro lado, siguiendo el razonamiento de exploración, estamos haciendo algunas sísmicas en Huacaya. Huacaya Norte particularmente, los estudios iniciales que se han realizado muestran indicios, y además la producción que estamos obteniendo hoy en día muestran perspectivas buenas en Huacaya. Por otro lado, estamos haciendo perforación de pozos para aumentar producción en Margarita 7, en Huacaya 2. Margarita y Huacaya, usted sabe que es un campo compartido entre Chuquisaca y Tarija. La distribución de regalías está en curso. Chuquisaca ya está obteniendo los beneficios en materia de regalías. Voy a explicar rápidamente. Hasta el 2011, en promedio anual por regalías, Chuquisaca obtenía entre 15 y 17 millones de dólares. De dólares. Ya el 12 hay un aumento importante. Recibió 34.6 millones de dólares. Que el doble. Y el pasado año, 2003, recibió 79.4 millones de dólares. O sea, ya es un monto... El doble todavía. Claro, importante en regalías. Pero también recibe impuesto directo a hidrocarburos. Ese es el ingreso total que recibe el departamento de Chuquisaca por actividad hidrocarburífera. Regalías e IDH. Agregando estos dos conceptos, el 2005 Chuquisaca percibió 16.5 millones de dólares por regalías y por IDH. El 2013, es decir, el pasado año, por estos dos conceptos, regalía e IDH, percibió el departamento de Chuquisaca 220.8 millones de dólares. O sea, ya son los recursos. ¿Cuánto me dice este año? El año 2014, ¿cuánto? Bueno, el 2014 todavía no se sabe, hasta final. ¿No? El del 2013 sí sabemos. 220.8 220 millones de dólares. ¿Y el país cuánto recibió por hidrocarburos? Bueno, el país recibió como renta petrolera el año pasado 5.400 millones. O sea que no llegamos al 5% como Chuquisaca. Claro, pero está ya, es que recién está empezando la producción. Pero significa que el 95% se va al resto del país. Solo 5% a Chuquisaca. Claro, fundamentalmente. No, pero aquí estamos en renta petrolera, ¿no? Renta petrolera incluye más conceptos, incluye impuestos de exploración y explotación, que se va igual al Estado, patentes y la participación de IFPB. El presidente ayer decía en Huacaya, no sé si estuvo usted, sí. Antes en el país no se invertía mucho y dijeron que cuando iba a haber nacionalización se iban a escapar las empresas y no iban a invertir. Y ahora estamos invirtiendo más de 3.000 millones de dólares. Este año estamos invirtiendo 3.029 millones. ¿Y en Chuquisaca cuánto? En Chuquisaca estamos invirtiendo un monto cerca de los 200 millones. ¿Y eso cuánto será? ¿Un 8%? Más o menos. ¿Y por qué tan poquito comparado con el 100%? ¿Dónde está el 92% de inversión? En los 3.029 está incluida la construcción de las plantas. Ya. ¿Qué son dónde? Eso está por una parte en Sucre. ¿Aquí en Sucre? No, perdón. En Santa Cruz. Ya. En Cochabamba y en Tarija. ¿Y por qué no Sucre? O no Chuquisaca, no el Chaco. En Tarija en Tarija estamos en el Chaco también, ¿no? Pero no en Chuquisaca. No Chuquisaca. Hemos empezado, como fue la promesa del presidente Evo, hacer una realidad la industrialización del gas natural. Estos últimos años se han redoblado esfuerzos, hemos trabajado intensivamente para que verdaderamente se plasme en hechos concretos la industrialización. Y hemos definido la primera fase de la industrialización. Y en la primera fase de la industrialización están las dos plantas de separación, está la planta de urea y amoníaco,
y está el complejo petroquímico. Esa es la primera fase que está... ¿Y nos llegará a Chuquisaca una parte y cuándo será? No voy a generar falsas expectativas. Tenemos que esperar que Chuquisaca, especialmente en los bloques que mencioné hace un momento de exploración, Acero y Guacareta, tengamos resultados. En este momento, en producción, ¿cuál es el departamento que más produce? Es Tarija. Tarija. ¿Cuánto nos genera el país? Pues más o menos, a ver, estamos produciendo en gas alrededor de 60 millones de metros cúbicos día de gas. Chuquisaca, en el departamento se está produciendo el 10% de esos 60 millones. 6. Ya. Y en líquidos, se está produciendo en Chuquisaca el 13% del total. Estamos extrayendo 7.000 barriles día de condensado. O sea, hay un aumento. Somos departamento productor, pero todavía no somos el mayor departamento productor. No. Yo creo que para ser el mayor departamento requerimos explorar. Por eso yo tengo un optimismo moderado de que Guacareta y Acero va a cambiar cualitativamente el estatus y la posición de Chuquisaca a nivel nacional. No me atrevo a señalar si va a ser el primero o segundo, pero va a tener un peso importante en la producción. Ahora, ¿tenemos posibilidades de producir más? Deben haber ya algunos estudios previos, como para decir, aquí invertiremos para que se haga exploración. Y como se está invirtiendo poquito en Chuquisaca, ¿cómo serán? Tal vez no, nuestra expectativa es interesante, pero no tanto. Claro, o sea, $200 millones de inversión no es poca cosa. No es. Pero comparado con lo que invierte el país, sí es poca cosa. Claro, es que reitero nuevamente, hay que comparar con la inversión en exploración nacional. Más o menos este año estamos invirtiendo en exploración alrededor de 900 millones. 900 millones. Y de esos 900 millones de dólares, 200 está en Chuquisaca. En Tarija se invierte más porque es más potencial. Claro, tiene más potencial. En Santa Cruz. Santa Cruz también, Cochabamba también. Y además, como gobierno hemos tomado la decisión de ir a los departamentos no productores. Ya. Porque hasta el momento estamos trabajando solamente en los 4. Estamos yendo por el momento a La Paz. Vamos a perforar un pozo exploratorio en búsqueda de lo que más nos falta en el país, que es petróleo crudo. Tenemos los resultados de los estudios que hemos realizado, también ahí son bastante halagüeños en términos de definir alguna potencialidad hidrocarburífera. Por esa razón hemos hecho una inversión, es importante esa inversión. Quiero aclarar algo, los $200 millones que estamos señalando en exploración es solamente del 2014, no es el total de la exploración. Es para este año, estamos hablando de este año, 3.000 y 200 para Chuquisaca 2014. ¿En La Paz cuánto? No, en La Paz estamos menos, el pozo va a costar alrededor de 40, 50 millones. ¿Tiene potencialidades La Paz? Porque en algún momento se decía, sí hay harto petróleo en La Paz, está guardadito. Claro, mire, pues en la industria petrolera hay un principio que señala que solamente sabemos si hay recursos hidrocarburíferos cuando se termina de perforar. Hemos hecho todos los estudios necesarios para el Departamento de La Paz. Hemos hecho geología de superficie, hemos hecho la sísmica 2D y a partir de eso hemos tomado la decisión de hacer la perforación. Hay indicios, pero tampoco no podemos ser concluyentes y decir vamos a encontrar. Después de la perforación, cuando termine la perforación, sabremos exactamente si hay petróleo en el Departamento de La Paz. Por supuesto que todos nosotros auguramos éxitos porque nos hace falta petróleo y además hay un hecho importante, hay una estructura que viene de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, que va hasta la Argentina. ¿Qué pasa? Y en toda esa estructura hay petróleo, ¿no?
Venezuela es un país petrolero, Colombia también es un país petrolero, Ecuador es un país petrolero, Perú petrolero gasífero. Entonces es otro elemento que nos permite tener también alguna esperanza de que vamos a encontrar petróleo. Volviendo a Chuquisaca, entonces es importante señalar que los 200 millones de dólares que se van a invertir este año en exploración es solamente para el 2014. Porque habrá otra inversión en el 2015. A lo largo de los 5 años. Dentro de 5 años recién se espera tener la conclusión de la inversión en exploración. Y ahí diremos, había estado bien. Sí. ¿Y cuántos años está en yacimientos, ingeniero? Pues 5 años. Rápido pasa el tiempo. Pasa el tiempo. ¿Pensó usted quedarse tantos años? No. Ni siquiera pensé ser presidente de YPFB. Así. ¿Cómo fue? El compromiso que yo tuve con el presidente, además nos conocemos de hace muchos años. ¿De dónde se conocen con don Evo Morales? Pues mire, le voy a contar una casualidad. Háganse este micrófono que, que le voy a escuchar mejor. Ha debido ser más o menos a finales de la década del 90. Del 90. Yo estaba en la Universidad de Cochabamba dando una conferencia. Yo, antes de estar en el gobierno, era universitario, docente, investigador, y ahí nos conocimos, conversamos y desde ese momento no nos separamos. Sí, pero lo conoció ahí, él estaba como... Él estaba escuchando la conferencia. Terminó la conferencia, se acercó, me dice, oye... Era dirigente de Chiapari, me dijo, oye, yo quería tener esta oportunidad para conversar contigo, para saludarte. Fuimos, conversamos y desde ese momento hemos tenido conversaciones y hemos trabajado juntos. Y cuando elaboramos el plan de gobierno en la campaña del 2005, yo lideré el equipo de la elaboración del programa de gobierno. Y en el momento de la definición del gabinete, el presidente me propuso ser ministro de Planificación y además iba con mi perfil, ¿no? Yo gustosamente acepté porque además tengo un compromiso profundo con todo el proceso que está viviendo Bolivia. Y no estuve mucho tiempo en el Ministerio de Planificación, estuve de enero a septiembre más o menos, sí, a septiembre del 2006, porque el señor Solís Rada, que fue ministro Andrés Solís Rada, de Hidrocarburos, Andrés, renunció. Y el presidente en ese momento no estaba en Bolivia, estaba en Cuba. Entonces me informaron que renunció y bueno, habló con el vicepresidente, me llamó y me propuso ser ministro de Hidrocarburos. Acepté. ¿Mejor porque es más compatible con su profesión? No. ¿Usted es ingeniero? No, yo soy economista. Economista. Ya. Pasa que los últimos años, muchos años antes del 2005, yo soy un autodidacta de hidrocarburos, estudié muchísimo, tengo un libro que elaboré sobre la privatización de los hidrocarburos en Bolivia, que bueno, fue un éxito, fue un bestseller prácticamente en el país. Estuve en el Ministerio de Hidrocarburos y luego volví nuevamente a Planificación. Ya estando en Planificación en el 2009, por un hecho que todos conocemos, un hecho que se dio en YPFB a fines de enero del 2009, un hecho de corrupción. ¿Con quién? El presidente que me antecedió, que fue Santos Ramírez. Don Santos Ramírez, sí. Y el presidente me ofreció ser el presidente de YPFB. Fue una reunión durísima que tuvimos con el presidente. ¿A solas? El presidente, el vicepresidente, yo no quería. No quería. No, yo rechacé terminantemente, sinceramente, no quería ser presidente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que veía complicado? Porque veía que YPFB era una demoledora de presidentes. Prácticamente me antecedieron 5 presidentes que no demoraron ni un año. Y bueno, cambiaban, y yo decía, bueno, el futuro mío asumiendo la presidencia de YPFB es lo que les ocurrió a los presidentes anteriores.
Bueno, al último el presidente tiene tal capacidad de convencimiento y además es un gran reto porque la nacionalización es uno de los ejes principales. Claro, si no se quedaba trunco. Acepté y bueno, estoy en la presidencia desde el 2009, prácticamente ya 5 años. Y creo que hemos trabajado intensamente. Pero ha debido ser bien complicado el trato con las empresas petroleras. Yo me estoy acordando, creo que era Hora 25, una revista que sacó los sueldos de los responsables de las petroleras antes del 2006, que eran $500,000 de bolivianos mensuales su sueldo, que se lo merecen porque son profesionales que tienen larga trayectoria, pero relacionarse un ministro, que ahora ¿cuánto gana usted? Y ahora gano 18.000 bolivianos. 18.000 con alguien que gana $500,000 de bolivianos debe ser ya una diferencia que... No. A ver, cuénteme. No hay la diferencia. Mire, el primer reto que tuve al asumir YPFB fue, bueno, refundar a YPFB e iniciar todas las actividades. Había que aumentar producción, había que exploración, industrialización, redes de gas, había que asegurar el abastecimiento, consolidar los contratos de exportación con Argentina, con Brasil, consolidar y ampliar el mercado interno. Y para tal efecto hay que tener, especialmente para producción y exploración, una relación con las empresas. Cuando estuve de ministro de hidrocarburos ya tuve un acercamiento, porque yo asumí en 2006 en septiembre y tenía prácticamente algo así de 45 días para cerrar todos los contratos porque hubo un plazo hasta del fines Congreso. Entonces trabajé con todas las empresas, hemos llegado a ese acuerdo. Yo creo que la relación con las empresas podría ser conflictivo por el tema salarial, siempre y cuando nosotros como gobierno, como YPFB, no lideráramos la política y la estrategia hidrocarburífera. Hoy en día está bajo la responsabilidad del Estado boliviano, opera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos conjuntamente con el Ministerio de Hidrocarburos, la política, la estrategia. Por lo tanto, todas las empresas tienen que asumir esta política y estrategia, porque antes ellos definían. Claro, es que nosotros dueños del petróleo de nuestro territorio, pero ellos dueños de la tecnología, y entonces le dirán, mire, si no tiene mi tecnología, usted está encima del oro que no le sirve de nada, yo me voy a otro país. Sí. Entonces esa... Sí, ahora ya la relación, ellos han asumido que son empresas que tienen un contrato y son empresas de servicio. Antes ganaban muchísimo estas empresas. Mucho. ¿Habrá sido doloroso bajar sus niveles de ganancia? Claro, por supuesto que desde el momento, que se tomó la decisión de que el ingreso, del total de ingreso, el 50% viene al Estado boliviano, eso quiere decir que se ha captado un ingreso importante de ellos. Ellos tenían ganancias extraordinarias. Y como siempre se da en el mundo de los hidrocarburos, como cualquier otra actividad, cuando hay intereses contrapuestos, en este caso el Estado con las empresas privadas, siempre está presente la pugna por el excedente económico. Y creo nosotros con la nacionalización hemos dado un paso importante, porque no solamente controlamos la generación del excedente económico, sino la distribución del mismo, y en consecuencia el Estado boliviano percibe el 50% de la renta petrolera. Por eso decía hace un momento que el pasado año, en materia de renta petrolera, el Estado boliviano captó 5.400 millones de dólares. Prácticamente son recursos que permiten hoy en día, no son los únicos, pero coadyuva en forma importante a esta bonanza económica que está viviendo Bolivia, este proceso de crecimiento, mayores oportunidades. Entonces, en YPFB hemos avanzado mucho, hemos aumentado la producción. En 2005 teníamos una producción de 33 millones de metros. Cuando ganaban mucho las empresas extranjeras. Cuando ganaban mucho. Ahora estamos, 60, 64 millones. ¿Casi el doble? El doble.
por otro lado, no solo hemos consolidado el mercado interno, el 2005 consumía 3 millones de metros cúbicos día. Ahora el mercado interno está consumiendo 11 millones de metros cúbicos día, en redes de gas fundamentalmente. Redes de gas, como está ocurriendo aquí en Santa Cruz, es en todo el país que estamos haciendo una inversión fuerte para que industrias, comercio, familias accedan y tengan el gas natural, porque el gas natural mejora la calidad. Pero nuestro lado flaco sigue siendo el petróleo pesado, Sí. el diésel, Sí. y hay que importar. Hay que importar. Mire, Y además se subvenciona, no solo se importa y se vende al mismo precio. el año pasado hemos logrado la autosuficiencia de gas licuado de petróleo. Ya. Ahora producimos gas licuado de petróleo y cubrimos la demanda interna y tenemos excedentes de exportación. Pero siempre se pierde por la subvención. No, Poquito. prácticamente ya no hay subvención. En el El GDP. GLP, subvención cero. Estamos exportando a Paraguay, a Uruguay y al Perú. En gasolina estamos importando muy poco y a partir del próximo año también vamos a ser autosuficientes en gasolina. Llegamos al TAS con TAS. Inclusive vamos a tener unos excedentes. Esto es por las nuevas plantas. Por las plantas y por la ampliación que estamos realizando en las refinerías. Donde realmente tenemos un problema, y que ya es un problema estructural en Bolivia, el tema del diésel. Y el tema del diésel porque no somos un país petrolero, somos un país gasífero. Conjuntamente con el gas se produce el condensado, que es una especie de petróleo muy liviano. Cuando va a las refinerías su rendimiento es mayor en gasolina y muy poco en diésel. Bueno, hay aumento de condensado, ha disminuido la brecha de producción, importación versus demanda de diésel, pero seguimos siendo deficitarios. Y vamos a seguir siendo deficitarios por mucho tiempo. Y son los transportistas los que más consumen Transportistas y agricultura de Santa Cruz. en Santa Cruz. ¿Qué estrategia estamos implementando para revertir esta situación? Exploración en Departamento de La Paz, en Liquimuri. Donde se presume que se tiene petróleo pesado. Mire, si nos va muy bien en Liquimuni, vamos a encontrar petróleo pesado. Voy a especular un poco si encontramos. Tenemos que perforar 3 pozos, tenemos que hacer inversiones de plantas de procesamiento, de oleoductos para trasladar el petróleo, si tiene algo de gas, gasoductos, y dependiendo del volumen de producción, hay que pensar en construir una refinería en el norte del departamento de La Paz. De tal manera que esa refinería nos dará el diésel suficiente, cerraremos la brecha y por lo tanto tendremos seguridad energética en todos los combustibles que demanda el país. En este tema de las subvenciones, también se ha dicho que entre 900 y 1.000 millones de dólares por año Bolivia está subvencionando. Sí. Cuando se intentó quitar la subvención, ¿estaba usted en el equipo? ¿Cómo decidieron? ¿Y cómo revirtieron? Bueno, la subvención es un tema que conceptualmente no está mal la subvención, siempre y cuando los productos subvencionados Se utilizan aquí. soporten internamente a las actividades productivas y a las familias. Y entonces el contrabando. Ese es el gran problema. El gran problema es el contrabando. Y no es un contrabando pequeño, es un contrabando de gasolina, de diésel, de GLP. El gobierno ha implementado un sistema de lucha contra el contrabando, pero no es posible eliminar el contrabando, porque realmente el contrabando no solamente tiene 100 cabezas, tiene miles de alternativas y posibilidades. Hay mucho ingenio, mucha inteligencia imaginación por parte de los contrabandistas. Uno va a cerrar 5 rutas, al día siguiente están con 15 rutas. Entonces yo creo que eso vamos a tener primero que producir petróleo crudo,
Y la subvención estos últimos años ha bajado. Estábamos, es cierto, alrededor de $1.000 millones. Como ya no importamos GLP, ha disminuido la importación de gasolina y la de diésel. Para este año se tiene una estimación entre 850 y 880 millones de dólares como subsidio, que fundamentalmente es. Y le vuelvo a preguntar, en el momento que iban a tomar la decisión, cortamos la subvención, ¿qué variables les indujeron a decir esto es posible en un país como el nuestro? Bueno, hay momentos en que hay que tomar decisiones de esa naturaleza. El presidente Evo está donde está fundamentalmente para tomar decisiones y para solucionar los problemas de la población. Y nosotros, quienes le acompañamos al presidente Evo, coadyuvamos, somos partícipes del equipo del presidente Evo, donde, bueno, asumimos y tomamos conjuntamente decisiones. Dijimos, bueno, en ese momento había la necesidad, porque esos años el contrabando era realmente, uno, cuantioso, dos, incontrolable. A pesar del despliegue de policías, de ejércitos, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero era un drenaje de recursos, un drenaje. Se tomó la decisión de quitar los subsidios, de aumentar el precio, y el efecto en frontera no se imagina en los pocos días de vigencia del decreto de eliminación de subsidio. Prácticamente el contrabando se volvió cero. Bajó. Ya no era negocio. Ya no era negocio. En ese sentido, cumplió sus objetivos. Y nosotros nos sentimos muy contentos porque dijimos, hemos tomado la decisión apropiada para el contrabando. El objetivo era contrabando, era eliminar el contrabando. Por supuesto, no era tampoco así afectar significativamente el poder adquisitivo de la población, porque simultáneamente se dieron aumentos salariales, etc., ¿no? Pero la población tiene en mente, todavía en el subconsciente, en el colectivo, todavía está presente lo que antes en los gobiernos neoliberales se llamaban los gasolinazos. Y bueno, la población, en defensa de sus intereses y de su poder adquisitivo, reaccionó. En defensa. Bueno, el presidente Evo, nosotros hicimos una evaluación, conversamos y dijimos, bueno, demos un paso atrás. Y se revirtió. Me queda un minutito, licenciado. Ha debido escuchar lo que ha dicho el presidente de una revista española. Mis ministros, no confío en ellos, algunos se olvidan y otros no me dicen toda la verdad, y entonces algunos se sentirán aludidos. Un par de ellos ha dicho, no, yo cumplo bien. ¿Usted cómo se siente? ¿No se siente aludido? No, bajo ningún punto. ¿A quién se habrá referido? Pues no sé. Es que lo que pasa que hay que conocer el contexto y la dinámica de trabajo con el presidente. El presidente, si estaría en una carrera de autos, él corre a 700 kilómetros por hora. Y nosotros, quienes le acompañamos al presidente, hacemos todo el esfuerzo y debemos de estar corriendo a 350 kilómetros por hora. Entonces, por supuesto, en esa distancia, todos nosotros, pues en algunas cosas no hacemos de la forma como el presidente quisiera. Bueno, a ver, pero yo creo que lo que dijo el presidente tampoco no ha sido para dañar a nadie.